Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión online de las conferencias de nuestra fundación, de la Fundación Eurocaja Rural. Es la número 13 desde que iniciamos este ciclo y la primera de este año 2021, y hoy contamos una vez más con más de 150 inscritos. Yo creo que todo es un éxito. Y además muchos de ellos formáis parte de empresas familiares, algunas de larga tradición y que van a verse claramente reflejadas en los aspectos que hoy se van a tratar y a debatir por nuestros ponentes. Y les recuerdo que este ciclo de conferencias y de ponencias nació con la intención de informar, de formar y, por supuesto, de entretener durante el periodo de confinamiento. Pero es cierto que, suscitado el interés por los temas, por los debates, por las reflexiones y, por supuesto, por la calidad extraordinaria de los ponentes, pues hemos continuado y hoy tenemos un buen ejemplo de ello. Quiero agradecer la predisposición y la generosidad de Rosa Tous, de Ignacio Osborne y de José Antonio Moreno. Y es un honor contar con ponentes de tanto prestigio y tanta altura y capacidad de gestión contrastada, y que además no solo os preocupáis por hacer crecer vuestras empresas familiares generando riqueza y generando empleo, sino que también con vuestra actitud y desde otros cargos de responsabilidad hacéis que la marca España sea cada vez más reconocida y desde luego que contemos y gocemos con mayor prestigio internacional. Gracias por ayudar a las empresas familiares que ya están preparadas y a las que van a estar y quieren dar el paso para la internacionalización. Y en vosotros, en vuestras empresas y asociaciones, cuentan con el mejor ejemplo, el mejor aliado y desde luego un espejo para no cometer errores que puedan comprometer su estrategia de futuro. Muchas cosas tenemos en común. Una marca fuerte, un crecimiento y expansión como realidad, compromiso social, nuestros orígenes familiares y, por supuesto, esa cercanía y esa proximidad con nuestros clientes y con nuestros trabajadores, con los que compartimos también nuestros éxitos y nuestros quebraderos de cabeza. Y como no puede ser de otra manera, muchas gracias al Foro de Marcas Renombradas Españolas, representada por su presidente, por Ignacio Osborne, a quien saludo, por Andema, representada por su presidenta Rosa Tous, a quien también saludo, y por supuesto el director general de Andema, José Antonio Moreno, por vuestra colaboración en esta sesión. Se trata de los dos organismos más importantes que velan por proteger los derechos de marca de esas marcas líderes que tenemos y, desde luego, con mayor proyección internacional. Podríamos decir que estas marcas que representáis son patrimonio nacional, gracias al mérito vuestro, de vuestros fundadores, de vuestros trabajadores y, por supuesto, de vuestros gestores. Por eso, no podemos más que estar encantados y orgullosos de contar con vosotros, de compartir esta sesión. Y, sin más, pues te cedo la palabra, José Antonio, para que inicies esta buena jornada y que, desde luego, sea exitosa y fructífera. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Fundación Eurocaja Rural. Muchísimas gracias, presidente. Es un honor para Andema, como director general, deciros que para nosotros es un honor coorganizar este evento, este webinar, que es el 13º que organizáis como la Fundación Eurocaja Rural y que hemos hecho de la mano también del Foro de Marca Renombrada. Hoy, como comentabas, presidente, contamos con dos ponentes de excepción, con Ignacio Osborne y con Rosa Tous, respectivamente presidentes del Foro de Marca Renombrada y de la Asociación para la Defensa de la Marca, Andema. Ambos son presidentes de dos grandes compañías, el Grupo Osborne y Tous, como bien comentabas. Dos de las empresas más importantes en España y a nivel internacional en el sector de vinos, bebidas espirituosas y productos ibéricos y del sector de la joyería y de la marroquinería. Tienen asimismo como nexos de unión su firme creencia en la importancia de la marca como herramienta de creación de valor en la empresa, el carácter de empresa familiar de sus compañías, su vocación de empresas internacionalizadas y su carácter centenario. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Rosa. Es un placer para mí teneros hoy en este webinar que organizamos con Fundación Eurocaja Rural. Buenos días. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Hola. Buenos días.
Para romper el hilo, comentaros que siempre me ha llamado la atención el hecho de que vuestros apellidos, por el buen trabajo realizado por vuestros antecesores en la empresa, coincida con una de las grandes marcas renombradas a nivel nacional y a nivel internacional, como es vuestro caso. ¿Qué se siente al presidir una empresa familiar, titular de una marca que coincide con tu apellido, con tu legado familiar? ¿Hay una presión suplementaria a la hora de trabajar para mantener e incrementar ese legado? Bueno, pues te contesto yo. Yo creo bueno, por un lado, evidentemente, muchísimo orgullo, porque al final pensar que la empresa fue fundada, en nuestro caso, por nuestro abuelo y impulsada por nuestros padres, pues es una satisfacción, ¿no? Y al final lo vives como parte de tu herencia, ¿no? Pero por otro lado, pues muchísima responsabilidad también y muchísimo compromiso por, de alguna manera, representar y seguir al frente de nuestra casa, que lleva el nombre de nuestra familia también, ¿no? Yo creo que ambos. Ignacio. En nuestro caso, pues es igual todo lo que ha dicho Rosa, no puedo más que estar de acuerdo, pero voy a contaros una anécdota para que veáis que no siempre fue así. En nuestro logo, en nuestra fecha fundacional, figura 1772. 1772, y que el fundador de la compañía, el primer Osborne que vino por el puerto de Santa María, fue Tomás Osborne Mann. El primer Tomás Osborne de los 6 que ha habido. Bueno, ya hay 8, porque Tomás, mi primo, ya tiene nietos Tomás, y es el nombre de la familia. Pero este señor, el Tomás Osborne Mann, apareció por el puerto a principios del siglo XIX y nació en 1779. Entonces, este señor era muy emprendedor, pero no tanto como para haber fundado la compañía 7 años antes de nacer. Entonces, ¿por qué el 1772? Estamos preparando ahora el 250 aniversario, que será el año 22, y estamos preparando la verdadera historia, que la tenemos documentada y que siempre ha existido y que la conocemos, pero que nunca se ha explicado. Yo la he explicado muchas veces, pero no la tenemos bien documentada, y lo vamos a hacer para el 250 aniversario. Pues resulta que este señor apareció por el en 1804, 1805, cuando tenía 20 y tantos años, y se estableció en el puerto de Santa María y adquirió, o se hizo socio de una compañía que se llamaba Duff Gordon, que era de la familia Duff, James Duff, que estaba establecida en el puerto a principios del siglo XVII, o sea, de 1720, 1730. Y hay una razón que ya la comentaremos y no la voy a explicar ahora porque es muy larga, por el cual Tomás Osborne decidió que de verdad esa compañía se fundó y empezó a hacer lo que quería hacer, que era vino de Jerez y vender, comercializar vino de Jerez en 1772, porque ahí se produjo un hecho relevante. Y la empresa no se llama Osborne hasta bien avanzado el siglo XIX, en 1820, 1830, porque Tomás Osborne pensó y creía, y era así, que la verdadera marca era Duff Gordon, y con lo que se comercializó todo era Duff Gordon. Y cuando ya le pusieron el nombre de Osborne, porque James Duff, pues la familia Duff se quedó sin descendencia y desapareció como familia propietaria de la compañía, le cambió el nombre a Osborne. Pero antes de cambiarle el nombre, tenemos un documento muy bonito donde se transfiere la marca Duff Gordon a Osborne. Desaparece la sociedad como tal, como Duff Gordon, pero Osborne sigue funcionando con la marca Duff Gordon, porque el fundador pensaba que eso era de verdad el negocio de entonces. Con lo cual, el nombre de la familia, que ahora ya lo llevamos y después de muchos años pues es la que se ha convertido en la marca corporativa, el fundador pensó que no era suficiente para vender, porque de verdad el negocio que él había montado lo había montado sobre otra marca muchísimo más importante que Osborne, que era Duff Gordon. Entonces yo creo que eso te explica muy bien el concepto que tienen las familias sobre el apellido y la marca, ¿no? Historia más apasionante. Quiero recordar, antes de pasar a la siguiente pregunta, que se está grabando la sesión para que aquellos que se han inscrito pero finalmente no han podido acceder puedan visualizarlo cuando quieran. Y en segundo lugar, que en el chat encontráis un formulario, que es ahí donde tenéis que introducir las preguntas que queréis lanzar a los ponentes, y que serán contestadas después al final digamos, de la primera parte, que serán las preguntas que yo formule. Hablando ya
de internacionalización, Ignacio, Rosa, entendemos que la internacionalización de una empresa familiar como las vuestras es una decisión que en un momento dado de la historia cambia la estructura, la estrategia y la misma política de la empresa. Y para decidir saltar las fronteras nacionales debe haber varias razones, pero sobre todo debe haber una que pone en marcha el proceso. ¿Cuál fue dicha razón en el caso de Osborne, Ignacio? Pues en nuestro caso, en la historia moderna, cuando Osborne empieza a tener una fuerza muy grande en España, que fue ya pues eso, a principios, mediados del siglo XX, pues los que llevaban la compañía entonces empiezan a decidir que el depender solo de España pues es un tema que obviamente en bienes de consumo es demasiado restrictivo, con lo cual hay una firme decisión en internacionalizar y se monta una organización a la internacionalización para salir fuera de España, que estaba ya en la sangre de la compañía, porque como he contado la historia inicial no es que la compañía fuera internacional, sino que es que no vendía nada en España. Todo lo que hicieron los fundadores fue para exportar a Reino Unido, a Europa y mucho a América y a Asia, con lo cual los inicios, no tenemos datos, pero los inicios son casi del 100% o 90 y tantos % del negocio fuera de España, que fue para lo que empezó la compañía, con lo cual luego creció tanto en España y pues por el tema de que España no estaba muy abierta al exterior, pues por la guerra civil y todo esto, pues se quedó muy concentrado el negocio en España y fue después de entonces cuando ya la compañía decide internacionalizarse por un simple hecho de crecimiento, ¿no? En el caso de Tous, Rosa, ¿qué razón Pues fue la que pone en marcha el proceso? Sí, pues fue al final parecido, ¿no? En tiempos muy diferentes, evidentemente, porque la nuestra es una empresa más joven, aunque hemos cumplido 100 años este año, pero fue alrededor de los años 90. En realidad nosotros habíamos ya crecido mucho en España, teníamos una expansión en todo el territorio español. Y empezamos a darnos cuenta de que seguramente España se quedaría pequeña y en un momento en el que quizá todavía teníamos mucho que hacer, pero sí que podía ser importante empezar a trabajar y a ver la posibilidad de crecer en mercados internacionales. Entonces empezamos pues también a organizar un pequeño equipo con el que de alguna manera pues empezó a investigar cuáles podían ser los mejores mercados en donde ir y así empezamos también por una necesidad muy parecida, es decir, entender, en nuestro caso sí que nacimos en una tienda en Manresa y nuestro negocio sigue siendo abrir tiendas, eso es lo que nosotros hacemos y sabemos hacer, tiendas monomarca con solo nuestra marca y solo nuestro producto, joyería y otros tipos de artículo de lujo, pero sí que vimos que España pues podía quedarse no pequeña, pero podía ser que de alguna manera pues llegáramos a expandirnos tanto en España, que tampoco queríamos tener la marca en todos lados, que estaba en nuestra obligación empezar a buscar mercados internacionales. Así fue. ¿Y cuáles fueron los primeros mercados donde se implantó vuestra empresa? ¿Cómo se eligieron? ¿Cuáles fueron las razones para expandirse hacia ellos? ¿Cercanía geográfica? ¿Afinidad del consumidor? ¿Cuáles fueron los criterios? Bueno, en nuestro caso, más que cercanía geográfica, fue cercanía cultural. Entonces nos vimos que de alguna manera la marca llamaba la atención en países de habla hispana, como México, Puerto Rico, Colombia, etcétera. Entonces, por mucho que geográficamente estemos lejanos, sí que culturalmente estamos cercanos. Y eso fue una de las razones. Esa y también la afinidad con los posibles, vamos a llamar socios, partners, distribuidores, franquiciados, con los que de alguna manera teníamos que compartir este sueño y este proyecto, ¿no? Es muy importante, evidentemente, alinearse muy bien con esas personas que después van a ser las que van a representar tu marca en ese país, con lo cual tienen que estar tremendamente alineadas con el objetivo,
con los valores de la marca, con el proyecto y sobre todo muy, muy ilusionados. Eso fue también muy importante. En nuestro caso quizá fuimos a crecer o fuimos a algunos países por la afinidad y por el entusiasmo que había de los equipos que iban a llevar esos países también. Y en el caso vuestro, Ignacio. En nuestro caso es muy, muy parecido. Nosotros no somos una gran empresa multinacional que pueda hacer una estrategia internacional como hacen nuestros grandes competidores, haciendo unas inversiones gigantescas para entrar en distintos mercados por distintas estrategias. Nosotros, yo siempre pongo ejemplo, que en bebidas espirituosas nuestra facturación es el 10% del beneficio neto de la compañía más grande del mundo, que es Diageo, ¿no? Diageo tiene un beneficio neto de casi 3.000 millones, pues es prácticamente el 10% de nuestra facturación, con lo cual no podemos decir, si dijera que estamos en una estrategia determinada de afinidad a la marca y tal, pues no sería correcto. Sí que vemos dónde puede tener éxito las marcas nuestras por la afinidad al consumidor, pero lo que es más importante con diferencia es lo que ha dicho Rosa, es el camino al mercado, el route to market, como dicen ahora en inglés, que es muy distinto en cada uno de los mercados, porque la legislación de bebidas alcohólicas y de cárnicas, que es donde estamos, en 5J, es distinta entre país y país. Entonces, pues dependiendo del país, pero lo más importante es que el distribuidor o el socio que encontremos veamos que es operativo y que es capaz de introducir nuestras marcas en los distintos países. Porque una vez que la marca es grande, cualquier distribuidor le apetece distribuirte. Pero cuando quieres empezar a hacer marca, el distribuidor, pues como no es suya la marca, pues no pone toda la carne en el asador y solo tienes que hacer tú con tu propio equipo, ¿no? Con lo cual, el perfil del socio distribuidor es lo más importante con diferencia, ¿no? Luego, la afinidad de la marca y la afinidad cultural, y que en ese mercado exista ese tipo de producto. Es lógico, no vamos a ir a un país musulmán a vender alcohol y 5J, ¿no? Pero aparte de ahí, las bebidas donde el vino y las bebidas espirituosas y el jamón, el consumidor lo entiende, pues eso es importante, pero más importante que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. La importante es la del distribuidor. ¿Y cómo es la experiencia con la administración local antes de aterrizar? Hablamos de la estrategia de implantación en el mercado. Habéis hablado ya de los socios locales, cómo se aborda esto con distribuidores franquiciados. ¿Cómo es la experiencia con la administración local antes de aterrizar? Sobre todo en el caso de Osborne, donde, como bien comentaba, son productos de bebidas espirituosas, de vinos o cárnicos, ¿no? Pues eso depende, no te voy a decir que cada país es un mundo, pero casi. Y os voy a poner un ejemplo. Para mí, conceptualmente, nosotros hemos internacionalizado una marca muy recientemente, que es 5J. 5J, nosotros no teníamos capacidad para salir fuera, porque no había capacidad física de volumen para vender más de lo que ya vendíamos en España, pero en la crisis 2008 la necesidad agudiza el ingenio, y ahí, como el mercado en España cayó, pues empezamos a internacionalizarnos, y ahora 5J vende un tercio fuera de España prácticamente. Y ha sido con eso que os contaba antes de la experiencia del consumidor, la cultura del país, que entienda que una pata de un cerdo cruda pues es un producto maravilloso, que no es tan fácil de explicar. Pero el tema de la administración local es muy importante, y voy a poner un ejemplo. Para mí, nosotros no vendemos 5J a países, nosotros ni siquiera a ciudades, nosotros vendemos 5J a clientes especializados que entienden el producto, y vamos muy poco a poco, etcétera, ¿no? Entonces no es un producto que se pueda mandar contenedores de esto, porque es muy importante el conocimiento del producto, el cómo llegar al consumidor, a explicarle en qué consiste el producto, por qué tiene el precio que tiene, etcétera, ¿no? Y para mí, conceptualmente, la ciudad del mundo que más se ajusta a lo que podría ser una ciudad en donde 5J triunfara es Sao Paulo, en Brasil, donde tenemos un pequeño equipo de productos locales, de cachaza y tal. Bueno, pues no vendemos ni un jabón en Sao Paulo, y es por la burocracia, los aranceles, el lío tan grande e impositivo que tienen los brasileños internamente y tal. Entonces,
hay veces que es tan violenta las trabas y esto que una compañía como la nuestra, que es pequeña, pues dice, oye, si hay que tener tanto esfuerzo por vender 5J en Sao Paulo, pues que no, abandonamos Sao Paulo y nos dedicamos a otras ciudades donde nos vaya suficientemente bien. Con lo cual es muy, muy importante entender bien, analizar bien y hacer bien las cosas desde el principio, porque si te das cuenta a mitad del recorrido que las trabas administrativas, ya sea por legislación local del alcohol, que también influye, la legislación de carne, en un sitio donde, en un mercado donde por un lado unos productos tienen alcohol y por otro lado otro producto es carne cruda, porque el jamón ibérico, aunque se cure durante 3 años y sea un producto que, como todos conocéis, no tiene nada que ver con carne cruda, bajo el punto de vista legislativo es carne cruda, ¿no? Con lo cual son temas muy, muy importantes en tener en cuenta como producto. Y luego, como también sabrá Rosa y nos contará ahora, bajo el punto de vista de la marca y de registro de la marca, pues también las legislaciones son muy variopintas y me imagino que ahora entraremos un poco en el tema ya más concreto de las marcas. Sí, sí, Ignacio, no hay un manual, ¿verdad? No hay unas instrucciones para poder internacionalizarse. Por eso muchas veces es importante ir de la mano de un socio local que de alguna manera pues se encarga de lo que sería toda la implementación administrativa antes de abrir, ¿no? Y por otro lado, también en nuestro caso, que estamos hablando de joyas, pues también nos regimos por lo que sería la ley de metales preciosos, que tenemos que de alguna manera tenerla muy en cuenta en cada país también, que tienen sus propias, pues muchas veces, pues cuestiones internas que tenemos que estar muy vigilantes de cuáles son los requerimientos que necesitan, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nuestro producto fabricado en España tiene que ir todo punzonado por las marcas, por dos punzones que son la ley de metales preciosos y que en según qué país pues tiene que ser algo diferente, ¿no? Eso por un lado. Y después nos pasa lo mismo, Ignacio, también nos ha pasado en países como Brasil, que es imposible poder entrar, aunque es un país que también vemos muchísima afinidad con nuestro producto por el tema de aranceles, ¿no? Es un país tan proteccionista que de alguna manera es muy difícil poder entrar ahí como marca de lujo asequible, como somos nosotros, porque seríamos marca de lujo, porque por el tema de aranceles no podríamos hacerlo de otra manera, con lo cual también hemos optado pues en muchos casos por no estar, ¿no? Así que sí, que es un poquito exactamente igual, aunque seamos de dos sectores completamente diferentes, nos encontramos con muchas cuestiones muy parecidas. Es verdad. Hablemos de marca, como decía Ignacio. Cuando os planteáis la posibilidad de entrar en un nuevo mercado, entiendo que se hace un buen estudio sobre cómo es percibida la marca por los futuros consumidores de ese país. Sí. ¿Qué habéis aprendido en ese proceso de cómo os percibían los consumidores de acuerdo con esos estudios? ¿Habéis tenido que hacer cambios a vuestras marcas, bien traducirlas al idioma local u otro tipo de cambios con vistas a que estuviera mejor comprendida por parte de los consumidores? ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia curiosa que queráis compartir con nosotros? Rosa, te reformulo la pregunta. Hablando de los estudios, sí, de los estudios que se hacen antes de entrar en un nuevo mercado, ¿no? Sí. Para ver cómo te perciben tus futuros consumidores y si hay que hacer algún tipo de cambios, ¿no? en tu marca para, bueno, pues para traducirla al idioma local con vistas a que sea mejor comprendida por el espíritu, digamos, de vuestra marca. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de China o cualquier país, digamos, del sudeste asiático. ¿Qué habéis aprendido en estos estudios de cómo os percibían los consumidores? ¿Hay alguna anécdota que queráis compartir con nosotros? Bueno, es importante, claro, es muy importante tener una idea de cómo se percibe tu marca en este futuro mercado. De todas maneras, también siempre se hacen estudios de mercado antes de aterrizar en algún país y entiendes que al final una marca como la nuestra, que estamos vendiendo como estilo de vida, tiene que de alguna manera ser muy fiel a nuestro ADN. Tenemos que de alguna manera ser muy coherentes con lo que somos. Y sí que tenemos lo que nosotros llamamos
la manera de tropicalizarnos, es decir, sí que de alguna manera, pues en cada uno de los países, pues puedes hacer pequeños guiños y acciones para ser mejor recibido. Es decir, evidentemente en cada país todo lo que es el material y todo lo que es la cartelería y todo el storytelling está en el idioma de cada país, por supuestísimo. Y en algunos casos, también por cuestiones reglamentarias, pues tienes que poner tu letrero, tu logo, traducido al abecedario de ese país, ¿no? Pero más allá de eso, creo que tenemos que ser muy prudentes en el hecho de adaptarse en un mercado, porque no puedes perder tu esencia. Eso también es muy importante. Ignacio. En nuestro caso, las marcas nunca las cambiamos ni la adaptamos. Digo, la marca como la etiqueta del producto, tratamos de que la marca sea global, o por lo menos, si no global, igual en los países en donde estamos. Lo que sí ocurre a veces, no siempre, pero a veces, es que tenemos que cambiar ligeramente la comunicación de la marca y el posicionamiento de la marca. Y pasan cosas, pues como pasa, por poner un ejemplo, con nuestra marca Veterano, que es una bebida popular en España, y sin embargo en Alemania es bastante premium. No estamos hablando ni de Asia, ni de Nueva Zelanda, ni de Extremo Oriente, estamos hablando de un país de la Comunidad Europea. Y por razones del turismo y por razones del consumidor alemán, se ha posicionado en Alemania en un posicionamiento muchísimo más premium que es en España. Y esto pasa algunas veces, no siempre, casi siempre es el mismo posicionamiento, pero de vez en cuando tienes esta situación también con una marca que distribuimos, que es una ginebra de Pernod Ricard, que es Seagram's, que en España prácticamente no existía, porque Pernod tiene su ginebra estratégica, que es Beefeater. Entonces cogimos la ginebra en distribución y la pusimos en órbita en un volumen gigantesco, y es una bebida muy, muy popular y barata en Estados Unidos, y sin embargo en España la hemos puesto casi al nivel de Beefeater, con gran alegría del propietario de la marca, que lo primero que hizo, que es lo que hubiera hecho yo, es quitárnosla y meterla en su portafolio de nuevo, ¿no? Esos son dos casos, pero en general el posicionamiento es igual de la marca, o tratamos de que sea parecido, del mismo nivel de precios y de imagen en todos los países. Lo que sí tenemos que tener cuidado, y hemos tenido cuidado en China, es cómo pronunciar la marca en el país de origen. No hemos cambiado lo que es el nombre, no lo hemos hecho chino, el nombre de ninguna marca, pero sí hemos tenido cuidado porque, como sabéis, en China cada sonido puede significar un montón de cosas. Entonces, si traduces al pie de la letra 5 Jotas, pues a lo mejor haces una barbaridad en cómo suena eso en chino. Con lo cual, en 5 Jotas lo que estamos tratando de hacer es que los chinos digan 5 Jotas, que no lo traduzcan, y que digan el nombre en origen pronunciado como suena en español, y explicar qué significa el 5 Jotas y tal. Pero aparte de eso, no tratamos. Luego tenemos un problema o una situación en donde, cuando intentas tener una marca en distintos países, como sabéis muy bien en Andema, la marca puede ser global, pero el registro y la legislación es local. Y eso te vale pues, para la hora de registrar una marca, y sobre todo te puede pasar a la hora de hacer una extensión de marca, que tú puedes tener registrada una marca como bebida espirituosa en un país, y resulta que quieres hacer una extensión de menos graduación o de otra línea de productos o lo que sea, y resulta que en esa otra categoría no puedes, ¿no? Entonces eso sabéis en Andema mucho más que yo, y eso ocurre. A veces pues puedes hacer un acuerdo de convivencia. Entonces tenemos un brandy magno y hay un jamón magno, un jabón magno, y pues no pasa nada que haya un jabón y un brandy que se llaman igual, porque además se llaman igual desde hace un montón de décadas, ¿no? Pero hay otras veces que sí, que el tema es muy próximo y te encuentras con problemas en determinados países, pero vamos, eso sabéis vosotros en Andema mucho más que yo. Hablemos de infracciones. ¿Habéis tenido problemas de infracciones de vuestras marcas en los mercados en los que os ibais a
implantar, es decir, habéis decidido ya, digamos, implantaros en un cierto mercado y cuando aterrizáis os dais cuenta de que ha habido algún que otro listillo que ya ha registrado o ha solicitado el registro de las marcas que vosotros queríais utilizar en ese mercado. ¿Habéis tenido problemas con falsificaciones en algunos mercados exteriores? Nosotros en el caso del registro de marcas, la verdad es de que ya hace muchísimo tiempo, cuando empezamos a ver la necesidad de la internacionalización y de que el mundo estaba empezando a ser global, tuvimos realmente mucho cuidado en ya ir registrando las marcas en los posibles países en los que queríamos implementarnos, con lo cual alguna anécdota ha habido de algún caso de que la marca estuviera, pero yo creo que en ese sentido estamos bien protegidos. Y la verdad es de que registrar las marcas es una inversión que luego te va a permitir hacer valer tus derechos para defender las infracciones, en el caso que las haya, ¿no? En ese sentido, evidentemente, en nuestro caso sí, tenemos problemas de falsificaciones, infracciones, imitaciones en casi todos los países, ya sean países que producen o países que solo están vendiendo. Por esa razón somos tan insistentes nosotros en la importancia de la protección de tu marca, porque al final, si no la tienes protegida, tampoco puedes hacer valer tus derechos, ¿no? Para poder, de alguna manera, protegerla, nunca mejor dicho. Y creo que lo importante es estar, y en nuestro caso hoy lo hacemos, y seguro que todas las marcas es lo que de alguna manera les toca hacer, es monitorizar constantemente los mercados y en cualquier caso emprender acciones necesarias, ¿no? Ahora el problema que tenemos más grave es en el mercado online, que ahora lo que de alguna manera te falsifican es tu página web. O sea, ya no es una cuestión de falsificar tu producto, sino que falsifican tu página web directamente. Entonces, en ese sentido, estamos también siendo muy activos intentando perseguir ese tipo de infracción en el que de alguna manera todavía hay bastantes vacíos legales en los que poder de alguna manera pues ponerse muy seriamente, pero tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que conseguir que las administraciones también nos ayuden a proteger nuestras marcas en el entorno online, que evidentemente es el presente más próximo y es con lo que estamos ahora pues viviendo todos, ¿no? Así que yo creo que en la protección de marcas será siempre algo insistente hasta que de alguna manera no haya también una mentalización por parte del consumidor de que entienda la importancia que hay detrás de una compañía que protege su marca versus, de alguna manera, unos, vamos a decir, personajes que lo que hacen es imitar lo que estás haciendo tú, ¿no? Creo que eso sería también muy importante para el futuro. ¿En vuestro caso, Ignacio? Sí, nosotros igual. Yo creo que cuando tienes esa tradición y esa experiencia en la creencia en las marcas, pues no solamente es ahora, en los momentos actuales, pues con los trabajos que conocéis que hacemos desde Osborne y con todo el contacto que tenemos con vosotros, con Andema, sino que es una cosa que venía en el ADN de la familia de siempre, que el proteger la marca es fundamental. Y al hilo de esto, pues al final pues te tienes que acostumbrar, tienes que tener los procedimientos, te tienes que ocupar y no preocuparte, sino parte de tu gestión es proteger tus marcas. Y como me dijo una vez, yo creo que fue uno de los primeros actos que fui del Foro de Marcas Renombradas, que fue en un despacho de abogados que organizó un coloquio con abogados especialistas en marcas, y luego en la comida o en el aperitivo que estaba me tocó al lado de un abogado chino y me dijo, dice, oye, ¿qué pasa? Que me preguntó un poco por mi compañía, que nos dedicamos y tal. Dice, ¿qué pasa? ¿Que vosotros tenéis problemas de falsificaciones? Y dice, bueno, pues los tenemos los normales, que le conté un par de anécdotas y dice, bueno, pues entonces tienes que estar contento, porque el problema lo tienen las marcas que no son copiadas. Rosa, ¿no? Dice, oye, si tienes, es un poco, si tú haces que tu marca valga, pues la van a copiar. Si no te la copian, sí, es cuando te tienes que preocupar. Exactamente, también, sí. Es una manera positiva de verlo, por supuesto. Exacto. Efectivamente. Y Ignacio, como presidente del Foro de Marca Renombrada, ¿la internacionalización es una consecuencia de la globalización o es una necesidad de la empresa española de ampliación de horizontes en la senda del crecimiento? Yo creo que al revés. La globalización es el resultado de la internacionalización. A las empresas crecer, pues al final te empiezas a encontrar. Yo tengo
una teoría que es que los mercadillos estos donde te venden bisutería, no joyería como todo, sino cosas así pequeñitas, cosas artesanales y tal, es que yo creo que son de una multinacional, porque tú te vas a Shanghái, al puerto de Santa María o a Nueva York y te encuentras lo mismo, o sea que hasta las cosas de los mercadillos ya están globalizadas, ¿no? Con lo cual, al final yo creo que el mundo se ha hecho uno y cualquier empresa pequeña, el otro día, hacía ya tiempo que no veo los datos, pero de las 8.000 y pico bodegas que hay en España, que es un sector muy atomizado, es que exportan todas, exportan absolutamente todas. Antes solamente exportaban las 4 o 5 grandes. Entonces hoy día yo creo que los mercados están tan abiertos que no es que sea ni una necesidad ni un resultado de la globalización ni nada, sino que es que cualquier empresa pequeña y la gente joven que viaja infinitamente más de lo que viajábamos nosotros cuando teníamos 18 o 20 años, y la gente joven no tiene fronteras, con lo cual yo creo que es un tema que ya tenemos que ver como natural, no como una cosa excepcional, que hay que hacer un plan de no sé qué, sino que es que si no lo hace, lo va a hacer otro por ti. ¿Pero crees que en un contexto como el actual, de retroceso de la globalización, por una vuelta al proteccionismo, a la nacionalización de los mercados, veamos el tema del Brexit, por ejemplo, a las dificultades que el propio COVID está imponiendo, ¿creéis que la internacionalización de la empresa española se verá afectada de alguna forma en los próximos años o no? ¿O es un proceso imparable? No, yo creo que no. Yo os enseñaría notas de gastos y notas de viaje de la gente que vendía Osborne en Asia en el siglo XVIII. Ahí tenían muchísimas más barreras de las que puede tener ahora con un follón de aranceles. Yo creo que los mercados, ponerle puertas al campo es imposible. Te pueden subir los aranceles, pero pues ya la marca y el mercado te pondrá en su sitio. Igual que el primer año cae un 20% el volumen, que es una barbaridad, pero yo creo que la empresa, la marca, el mercado, el consumidor, que además el consumidor te ve ya en cualquier lado sin ningún tipo de frontera y tal, yo creo que pasaremos momentos peores como el que hemos pasado con todo el follón de Trump, China, etcétera, y el Brexit y todo este tipo de cosas, pero luego volverá o se te abrirá otro mercado que te compensará lo que caigas en Estados Unidos o lo que caigas en el Reino Unido. Yo en eso soy bastante relativista, sobre todo en compañías que son muy longevas. Nuestra compañía ha vivido 2 guerras mundiales, la guerra civil, no sé cuántas crisis. La segunda generación estaba en el puerto de Santa María cuando los franceses estaban asediando Cádiz, y los franceses también eran enemigos de los ingleses y tal. O sea que hay situaciones muchísimo peores. Ha habido situaciones muchísimo peores de las que podemos tener ahora en un mundo como el que vivimos. Yo en eso estoy optimista y bastante relativista. Yo creo que hay que tirar para adelante y si tienes un arancel un poco mayor en Estados Unidos, pues tienes que replantearte tu marca en Estados Unidos y ver cómo la mejoras, y ya está. Y no puedes hay que lamentarse de 8 a 8 y 5 de la mañana, y a partir de las 8 y 5 hay que currar. Rosa, ¿cómo lo percibes tú? Completamente de acuerdo. Sí, no, yo creo que evidentemente estamos ahora ante un reto importante. Estamos en una crisis sanitaria en la que además en nuestro caso hemos tenido que cerrar tiendas. Y de alguna manera lo que es la joyería puede que evidentemente no es un artículo de necesidad, y cuando en la mente de las personas pues hay otros temas mucho más importantes, evidentemente pues la joyería queda en segundo nivel, ¿no? Pero bueno, dicho eso, evidentemente estoy con Ignacio, yo también soy optimista y yo sé que estas cosas van a pasar, y son situaciones en las que te puedes llegar a plantear y te planteas, en definitiva, otra manera de quizás pues de actuar. La pandemia nos ha traído y nos ha solidificado la digitalización de una manera pues súper absorbente en todos los países en los que operamos. Las redes sociales nos conectan con todos los consumidores de todas partes del mundo. Los países, aunque tengan sus normativas, pero al final está todo súper abierto. Y tienes que estar donde tu cliente te busca y donde tu cliente te quiere. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como retos constantes,
que hay que seguir trabajando y vigilando para poder realmente cumplir con las expectativas que los clientes tienen sobre tu marca y sobre ti, ¿no? En ese sentido, yo creo que por eso hay que seguir trabajando mucho y ahora quizá más que nunca, en también reinventarte, ¿no? Y en pensar nuevas maneras de poder actuar y de poder comunicarte al final con tu consumidor. Perfecto. Vamos a dar entrada ya a algunas de las preguntas que nos llegan. Para los dos, ¿en qué países de los que estáis presentes habéis encontrado más barreras culturales? Bueno, en nuestro caso, pues quizá los países asiáticos son un poco como más difíciles a nivel cultural y como os decía al inicio, pues a nivel cultural hemos estado muy cómodos en países como Sudamérica, de habla hispana, con los que hemos conectado muy bien, ¿no? Pero bueno, sea los que sean los países con los que te encuentras con también dificultades, pues tienes que mirar de poner foco. Es decir, nosotros estamos también muy focalizados en este año, en sobre todo hacerlo muy bien en donde estamos, en donde se nos conoce, se nos quiere y mejorar la performance en esos países, ¿no? Y dejar para más adelante, en otros momentos en los que quizá pues todo esté un poquito como más tranquilo, para seguir la aventura de conquistar nuevos países y nuevos mercados, ¿no? Yo creo que seguramente en los países en donde se ha sabido gestionar con mayor éxito la situación y más la que estamos viviendo ahora, pues creo que será la que nos va a permitir seguir para poder tener impulso para cuando podamos pues ir a por los países que tenemos un poco más de dificultades. Bueno, en nuestro caso, bueno, antes de hablar de los temas culturales, quería añadir un tema sobre lo que hablaba antes, que a lo mejor pareció mi intervención un poco frívola y un poco demasiado optimista, y Rosa me lo ha recordado. La situación en nuestro sector y en concreto para nosotros en España ha sido tremenda. O sea, el tema sanitario nos ha afectado un montón, igual que habéis tenido que cerrar tiendas en Tous, nosotros nos ha cerrado la hostelería entera en España y la hostelería para nosotros es muy importante, con lo cual nosotros cerramos ejercicio el 31 de enero y el cierre de este ejercicio va a ser muy malo porque nos ha afectado muchísimo tener prácticamente un año entero la hostelería cerrada, con lo cual la situación sanitaria, la situación de mercado es muy, muy dura. Digo, quería hacer esta intervención porque si me oye algún empleado o algún accionista va a pensar que me he vuelto loco diciendo que no pasa nada, ¿no? Con lo cual sí pasa, la situación es complicada, pero lo que yo digo es que hay que pensar en el día después y trabajar para cómo se reinventa la empresa, como decía Rosa, el día después y no lamentarse tanto de la situación que efectivamente es horrible, ¿no? Porque quería hacer esta puntualización, no fuera a ser que pareciera un poco frívolo lo que había dicho antes. En cuanto al tema cultural, respecto al consumidor, no hemos tenido grandes problemas. Explicarle a un consumidor por qué una ración de 5J vale tan cara, pues eso requiere más explicación en Nueva York que en España, pero más allá de allí no hemos tenido así ningún problema cultural en cuanto al consumidor, en cuanto al producto. Lo más complicado del tema cultural es en la relación con el mercado, ¿no? Con los distribuidores, con las tiendas, con los intermediarios que va entre nosotros, entre nuestras marcas y el consumidor. Por supuesto, lo más complicado es entenderse con los asiáticos, porque somos culturas totalmente distintas. Nosotros hemos tenido un socio chino en nuestra empresa durante 2 años, que fue el que nos ayudó, no directamente, porque era un socio financiero, pero sí nos abrió muchas puertas en China para tener un equipo bastante numeroso en China y tener un mercado importante. Y yo al principio pensaba que los traductores eran muy malos y al final llegué a la conclusión que es que culturalmente somos muy distintos y como yo digo, los raros somos nosotros porque ellos son muchos más, ¿no? Entonces yo creo que el ponerse en la cabeza del consumidor y del cliente y del distribuidor es siempre muy importante en cualquier mercado, pero en el mercado asiático muchísimo más porque su racional no se parece en nada a nuestro racional, con lo cual si los racionales son distintos no puedes hacer análisis y juicios de valor
por un comportamiento que está hecho con un racional que es distinto al tuyo, con lo cual eso es muy complicado, pero al mismo tiempo muy atractivo, porque si lo haces bien y te ganas su confianza, pues las cosas van bien. Ignacio, sé que te tienes que marchar en unos 10 minutos más o menos. Te voy a lanzar un par de preguntas que van dirigidas a ti. Y la primera era, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo afronta una marca y una empresa familiar como Osborne un proceso de rebranding como el que habéis llevado a cabo recientemente? Bueno, el que hemos hecho recientemente ha sido una pequeña adaptación al hilo de un proyecto de valores y de propósito de la compañía que hay que hacer periódicamente en la compañía, y hemos hecho un cambio organizativo bastante importante, pues, con lo cual ha sido algo que ha salido un poco amplificado en prensa. En realidad ha sido una pequeña adaptación de lo que es la marca corporativa. El gran cambio de la marca corporativa lo hicimos hace ya un tiempo, no sé, fue como hace 12 años, 10, 12 años, que fue quitar al toro como imagen principal de la marca corporativa y dejar al toro para aquellas marcas donde el toro le aportaba valor, y luego pues como marca de extensión de marca y licencias que tenemos con el toro, de ropa, en fin, de otra serie de cosas con el toro, y dejar el toro de una forma más sutil en lo que es la marca corporativa, que es la cabeza del toro dentro de la segunda O de Osborne, ¿no? Ese cambio sí fue significativo, porque detrás de ese cambio sí había una decisión estratégica de decir, oye, el toro está muy bien, el toro tiene su sitio en un montón de productos, de marcas y de la propia extensión de la marca toro como licencias de otro tipo de productos, que es un tema que desde el punto de vista de marca es interesante, aunque sea un negocio pequeño, y concentrar la marca corporativa en lo que es la marca Osborne y dejar el toro simbólicamente, su cabeza dentro de la segunda O del apellido. Hay otras dos preguntas que te las formulan, digamos, en tu condición de presidente del Foro de Marca Renombrada. Una, ¿la marca España goza de buena salud o hay algo que pueda o que se pueda mejorar? Yo creo las dos cosas. Yo creo que tiene buena salud y hay cosas que se pueden mejorar. Es distinta en los distintos mercados, y desde el foro pues hacemos análisis del impacto de la marca, pero lo que más énfasis hacemos en el foro es que es una retroalimentación de que a las compañías que se internacionaliza le vaya bien, es bueno para que la marca España tenga buena reputación. Y una vez que la marca España tiene buena reputación, marcas que no son tan conocidas se pueden apoyar en esa reputación para internacionalizarse, ¿no? Es un círculo virtuoso. Yo siempre pongo el ejemplo que los coches alemanes, la automoción alemana tiene buena fama, no porque el gobierno alemán haya hecho publicidad de que los coches alemanes son buenos, sino porque las marcas alemanas han hecho un gran trabajo de innovación y de internacionalización en el mundo, y todo el mundo asocia coche alemán, buena calidad, pero primero es la internacionalización de las marcas, que es lo que atrae a esa buena imagen del país, y luego, oye, si conseguimos demostrar pues que los vinos españoles o que la joyería española tiene calidad y es buena, pues al hilo de lo que hagan los vinos de una marca buena, o al hilo de lo que haga Tous bien en otros países, pues la marca España irá cogiendo mejor fama. Y yo creo que eso hay conciencia desde que a nivel el Foro de Marca Renombrada es un firme creyente en la cooperación público-privada. Ya hace unos años el gobierno de Rajoy empezó con lo que se llamaba el alto comisionado de la marca España, luego con el Partido Socialista se cambió y ahora es una Secretaría de Estado de la España Global, y yo creo que desde el gobierno se entiende bien eso, y desde aquí yo creo que el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, está haciendo un trabajo de fomentar esta buena reputación de la marca España fuera, y yo creo que es muy importante. Y yo creo que marca renombrada como asociación privada de
de marcas que apoyan la internacionalización a través de la marca, y luego el patronato del foro con la colaboración con la administración, pues yo creo que es, como dice nuestro vicepresidente Antonio Abril, el foro, si se hubiera inventado hace 20 y tantos años, habría que inventarlo. Rosa, tú también formas parte del Foro de Marca Renombrada. Sí. ¿Qué opinión te merece la marca España? Actualmente goza de buena salud y si hay algo que se pueda mejorar. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que Ignacio nos acaba de contar. Nosotros formamos parte del foro desde hace muchísimos años y digo y reitero lo mismo. Es decir, yo creo que ahora más que nunca, además, el ir juntos, yo creo que multiplica, evidentemente, y trabajar conjuntamente con ese objetivo común, que al final es la reputación de las marcas y la ayuda a la internacionalización y al crecimiento de las marcas, creo que es tremendamente potente, ¿no? En el caso del foro, además, esas ayudas que también hay a las marcas que están empezando, a esos empresarios que están emprendiendo sus nuevas marcas, a esa colaboración que hay entre las marcas más asentadas con los que hace poco que han empezado. Creo que ese intercambio, además de información, ese intercambio de experiencias es tremendamente potente y es también lo que hace que, bueno, que el foro de marca realmente sea, yo creo que uno de los ámbitos en España o el foro en España con más proyección y con más futuro y con además un número muy elevado de socios. Creo que todo suma y evidentemente el foro está haciendo un gran trabajo con Ignacio como presidente, pero también con un equipo tremendamente, yo creo que comprometido y que creen y que creemos realmente en la fuerza de las marcas y de la reputación de las mismas, ¿no? Y lo dicho, o sea, yo creo que Marca España puede estar muy orgullosa de las marcas que tiene. Evidentemente, yo creo que uno de los pilares puede ser todo el tema de las bebidas y la alimentación, con los aceites también, es decir, una serie de sectores que son pioneros en ese sentido en el mundo entero y que hacen que podamos viajar por ahí con el nombre de Marca España, pues con mucho orgullo, ¿no? Muy bien. Ignacio, antes de que tengas que marchar, una última pregunta para ti. ¿La internacionalización es apropiada para todo tipo de empresas y sectores o hay algunos que particularmente tienen dificultad en internacionalizarse? Yo creo que es común para todos los tamaños y sectores. Como decíamos antes, yo creo que la digitalización ha cambiado la forma de poder internacionalizar una compañía y ahora, pues, antiguamente pues había que viajar, el viajar era complejo, etcétera, pero hoy día con la digitalización, hombre, hay sectores que hay más dificultad de otros. Luego, por ejemplo, el sector que no está tan directamente relacionado como marca a los consumidores, pero sí como marca al cliente final, como son las infraestructuras. Las infraestructuras en España, la comunicación y tal, son grandes compañías con unas marcas muy potentes a nivel de estados, ¿no? Hay países, o sea, que España con el AVE de la Meca, con el canal de Panamá, en fin, grandes infraestructuras, aeropuertos, autopistas, etcétera. Y ese tipo de grandes compañías, pues eso es muy difícil competir en ese sector. Lo que pasa es que esas compañías atraen con ellos un montón de pequeñas compañías de servicios auxiliares y de componentes, etcétera. Con lo cual yo creo que cualquier sector, por difícil que sea, decir, bueno, yo cómo voy a competir en una pequeña constructora de Andalucía, cómo voy a competir para el metro de Medellín. Bueno, pues no puedes, pero sí, a lo mejor sí puedes ir como subcontratista, ¿no? Incluso mercados y sectores que no son de gran consumo, hay oportunidades de internacionalización en pequeñas en compañías que no son tan grandes, ¿no? Pero en el mundo del gran consumo es increíble, te encuentras marcas pequeñísimas en los rincones más insospechados del mundo, con lo cual las posibilidades que hay son grandísimas. Yo me quería disculpar porque tengo una cita a las 11 que no puedo dejar, que es virtual, con lo cual yo con que me desconecte a menos 3 minutos estoy de acuerdo, como era más o menos la hora de finalización, pues que las últimas preguntas se las haga José Antonio a Rosa. A Rosa, sí.
Así que, Rosas, si son -4, igual si os parece me desconecto. Perfecto. Y mis disculpas otra vez, creo que ha sido muy, muy interesante. Yo he aprendido, creo que mucho más que lo que de Rosa, que lo que yo he podido comentar. No, lo Así que mismo digo. un millón de gracias a la Fundación y a Andema. Muchísimas gracias y siento salir antes de tiempo. Un abrazo. Un placer, un abrazo, Ignacio. Ignacio. Gracias. Un abrazo. Rosa, nos preguntan cuál es el impacto, el daño que hace la venta de productos falsificados a una empresa como Tous y qué mecanismos de defensa tenéis para defenderos de esta lacra que son la venta de falsificaciones. Bueno, los mecanismos de defensa son con los que de alguna manera administrativamente podemos contar. Es decir, tenemos nuestras vigilancias constantes alrededor de muchísimos países del mundo para poder identificar y luego en cada uno de los países pues podemos activar pues esos mecanismos, ¿no? En los casos, pues de alguna manera que más puede tener un impacto, pues es cuando puedes realmente identificar quién ha sido el infractor y terminas pues con algún juicio y igualmente en ese juicio pues depende de cómo esté el diseño protegido, depende de los años en los que haya estado de alguna manera anotado, depende del momento, depende de la percepción del juez, es decir, depende de muchas cosas, puede ser que fallen a tu favor o no, o sea que igualmente tampoco es una garantía. En nuestro caso, yo creo que tal y como también ha dicho Ignacio, en la familia ha sido algo que siempre ha sido muy, muy importante, la protección de nuestra marca y de nuestros diseños. Y lo perseguimos y nos cuesta cuantificar cuál sería el impacto realmente que tiene en nuestro caso, ¿no? Sí que tenemos calculado muchísimas cifras en Andema del impacto que eso causa en el mercado en general, teniendo en cuenta las distintas y muchísimos sectores en los que hay falsificaciones. Y lo que aplica también a lo que sería empleo en España, que de alguna manera pues, se ve afectado por ese mismo impacto, ¿no? Y por lo que hay detrás de todas las infracciones que siempre decimos y que nunca terminamos de ver, pero que hay evidentemente causas tremendamente fraudulentas como tráfico de personas, como el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que si fuéramos todos un poco más conscientes de todo lo que hay detrás de las falsificaciones, pues seríamos también un poco más conscientes a la hora y más responsables a la hora de consumirlos, ¿no? Pero bueno, mientras haya consumo, esto estará. Y en ese sentido, las marcas y empresas pues como la nuestra, pues tendrá que constantemente estar luchando contra y además trabajando para la concienciación y para sobre todo también proteger a nuestro consumidor. Te hacen otra pregunta y se interesan en concreto por la elección de Gwyneth Paltrow como imagen de Tous en el pasado. ¿Tuvo algo que ver con su vínculo con España, del que tanto presume? Bueno, la verdad es que siempre hemos tenido alguna embajadora internacional para nuestras campañas de publicidad, lo primero que buscamos es una afinidad con la marca, es decir, ellas tienen que conocer o respirar esos valores, tiene que ser verdad la relación, tiene que gustarles la marca, ¿no? En ese sentido, Gwyneth precisamente conocía a Tous por esa vinculación que tiene con España, pero no, nos gustó de Gwyneth su manera de ser, su ternura, su facilidad, además, puesto que es actriz, de actuar, y en un momento en que estábamos buscando a alguien que pudiera hacer unos actings pues divertidos en nuestras pequeñas tender stories, y ella cumplía perfectamente ese papel. Así que fue un lujazo trabajar con ella. Es una gran persona, una gran profesional y nos aportó un montón. Y bueno, y habla muy bien español, sí, sí. Y ya para
finalizar, hay una pregunta que en realidad me la lanzan a mí, pero yo creo que la podemos contestar a medias entre tú y yo. La lanza Carlos Castel, presidente de la Asociación Nacional de Emprendedores Culturales, y dirige una empresa que tiene 8 marcas. Está interesado en saber si Andema está abierta a cualquier empresa, cualquier entidad que cree en la importancia de las marcas para la empresa, y si una empresa de su perfil podría asociarse a Andema. ¿Qué piensas? Yo pienso que sí. Al final, lo que Andema protege es la marca de muchísimos sectores y de muchísimos ámbitos diferentes, ¿no? En ese sentido, José Antonio, lo tenemos creo que claro, en los estatutos está, la marca tiene que ser relevante para la compañía y tiene que ser reconocida. Así que si cumple, yo creo, no sé, tú tienes más en la cabeza realmente lo que hay que cumplir, pero si cumple esos requisitos, creo que puede ser un buen candidato. Sí, Carlos, para formar parte de una asociación como Andema, basta con que tu empresa tenga al menos una marca, puede ser también titular de diseños, de patentes, de denominaciones de origen, pero con que al menos tenga una marca ya sería un criterio, sería una razón suficiente como para que pudiera ser elegido o pudiera ser aceptado dentro de nuestra asociación. Cuando quieras hablamos tranquilamente, te comento los distintos criterios, pero básicamente Andema es una entidad sin ánimo de lucro compuesta hoy por alrededor de 70 empresas de todos los sectores de actividad industrial y de servicios, y lo que nos dedicamos es a la protección de los derechos de marca, pero también de patente, de diseño, de denominaciones de origen y otros frente a cualquier tipo de infracciones de terceros que tratan de aprovecharse indebidamente de tus derechos, ¿no? Así que encantado de poder hablar tranquilamente, de darte todos los detalles y bueno, pues cuando quieras hablamos. Y ya, pues si no hay ninguna otra pregunta, deciros que aquellas preguntas que no se hayan contestado de viva voz por parte de los ponentes se harán por escrito. Quedan algunas sin contestar, pero son las 11 y casi 5 minutos, así que consideramos que ya es el momento de poner el broche final a esta sesión, a este webinar, que la verdad que, no sé tú, Rosa, cómo lo has visto, pero yo me he sentido muy cómodo y me ha parecido que ha sido muy interesante la conversación con vosotros dos, con Ignacio y contigo. Sí, desde luego, y también he estado muy cómoda. Con Ignacio, además, coincidimos tanto en Andema como en Foro. Contigo trabajamos día a día, así que, por supuesto, ha sido una genial conversación. Ha sido un placer acompañaros y espero que haya sido interesante para todos los que estáis y los que habéis estado. Pues sí, efectivamente, esperemos que todos hayáis aprendido algo sobre el proceso de protección y el proceso de internacionalización de la marca de la mano de 2 empresas familiares centenarias, como han sido en los casos de Tous y de Osborne expuestos hoy aquí. Daros las gracias a todos los que habéis seguido este webinar y nada, pues ponerlo a vuestra disposición, como decía anteriormente con el caso de Carlos, como director general de Andema. Gracias a todos. Muchas gracias.